¿cómo será que se prende esta vaina? Este calor está terrible. Oye, ustedes tienen calor. Sol FM tiene la rifa de un aire acondicionado a todos los suscriptores de YouTube. Sigan a Sol y lean la descripción de cómo concursar con esto. Lo que yo aprendo, cómo que se prende esta vaina con un calor del día. 10:29. Bueno, aquí está Magín Díaz con nosotros. Dice Eury que estábamos citando a Andy, pero que Magín escribió un artículo muy duro también. Pero muy duro. Magín dijo, oye bien, Julio Martínez Pozo, que Magín dijo que la reforma fiscal, el pacto fiscal, es inviable en República Dominicana. Dijo Magín. Adelante. Pero ese no fue el artículo de ayer. Ese fue el de ayer. No, en el de ayer fuiste peor. En el de ayer tú dijiste, oye lo que tú dijiste, que el de ayer es peor. Porque en el de ayer tú dices que de acuerdo al FMI, llega una caravana que trae una serie de cosas. ¿Realmente hay medidas estructurales o es como un medio allante? Andy dice ¿Cómo medio allante tú dices? Andy dice que hay la obligación de subir impuestos porque para reducir la evasión y para resolver, poder pagar la deuda externa. Que para resolver la evasión hay que traer a Milei. Y que para resolver el tema eléctrico hay que traer a Mandrake el Mago. Es difícil. Mira, vamos. Milei para recaudar y Mandrake el Mago para resolver el problema eléctrico. 10 preguntas. Primero, el artículo que yo escribí de que el pacto fiscal es inviable, porque creo que es inviable. Porque el pacto, no la reforma. No la reforma. Porque la idea de un pacto es algo así como lo que se hizo en el año 1992. O sea, que la reforma hay que imponerla, que tú dices. No. ¿Cuál es el espíritu de un pacto? Vamos a escuchar al sector empresarial, vamos a hacer consenso con el sector social, vamos a llamar a los referentes de la sociedad dominicana y vamos a sentarnos varios años a negociar un sistema fiscal nuevo, como se hizo en 1992. Pero ahora no hay tiempo, ahora el gobierno lo que ha dicho es, yo voy al Congreso y quiero que esta reforma se apruebe rápido. Entonces, no es que va a haber mucho diálogo ahí. Entonces, un pacto es algo que se debe negociar por 1 o por 2 años. Entonces, por eso es inviable. Ahora, otra cosa es la reforma, que el gobierno ha dicho que va. Lo que dijo Andy es que las matemáticas son muy fáciles. Todo el mundo está hablando de... sorprendido por la reforma, pero yo tengo 4 años diciéndolo aquí en El Sol. O sea, el gobierno está gastando 19, casi ya 20% del PIB, esa es la tendencia, pero recauda lo mismo que en el 2019. El gobierno ha llegado presentando un déficit más bajito por los adelantos de impuestos que ha recibido y las amnistías que ha hecho, pero el déficit del sector público consolidado promedio en estos 3 años es el mismo de los 20 años antes del COVID, 4.5% del PIB. Y ese déficit no pone la deuda en una trayectoria decreciente. Eso es lo que dice Andy. Y cuando tú sumas los intereses que hay en el presupuesto con los intereses que paga el Banco Central, eso suma 335 mil millones de pesos. Entonces, en el presupuesto, los intereses previstos para este año, los pagos de intereses son el doble de la inversión pública, que es lo otro que dice Andy. La inversión pública es terriblemente baja aquí. No, todos los estudios... Llega al 2 del PIB. Ese es lo presupuestado, subió con los adelantos de impuestos que dio Aerodón, que son unos adelantos, y ahí presupuestaron 800 millones de dólares más. Ahora, no va a haber adelanto de impuestos todos los años, entonces la inversión originalmente presupuestada fue 2% del PIB. Cuando uno estudia economía, lo que te enseñan es que entre 1,5% y 2% del PIB, eso te da para mantenimiento de la infraestructura. Pero no para hacer nuevas cosas. No, entonces hay un déficit de infraestructura fuerte. Entonces Andy resumió magistralmente eso, que es lo que hemos venido hablando. Y fíjense que el presidente no celebró su victoria. Él ganó un domingo y el lunes dijo, aquí va la reforma fiscal. Él fue que puso el tema. Entonces, porque el gobierno está sintiendo la presión. Ahora, yo creo que el sector empresarial confundió mejora en la calidad del gasto con reducción del gasto.
porque toda la mejora que ha hecho el gobierno no ha hecho que baje el gasto público. Yo creo que la sociedad estaba esperando que el gasto bajara, pero el gasto ahora es mucho más alto que antes. Entonces, más calidad del gasto, más eficiencia, no significa reducción. Yo creo que mucha gente se confundió. El gasto público ahora es mucho más alto, pero con una combinación perversa de gasto corriente más alto e inversión más bajita. Entonces, hay argumentos macroeconómicos contundentes para hacer una reforma, que es lo que el gobierno ha dicho el ministro de Hacienda, el ministro de Economía lo ha dicho. Ahora, lo que debemos estar claro es que el gobierno no tiene intención de bajar el gasto público, ni debe bajarlo, creo yo. Lo que por lo menos inversión debe aumentarla. Y la otra forma de bajarlo es políticamente inviable. No se le puede pedir a un gobierno lo imposible. Una forma es, vamos a ahorrar en la nómina pública. ¿Qué gobierno va a tirar a la calle 300,000 personas? No lo va a hacer. Entonces, yo creo que hay que partir del supuesto de que el gasto público no va a bajar y que de hecho yo creo que va a subir. Y ahí viene un problema en la reforma. El gobierno en realidad tiene dos objetivos, pero son dos objetivos que se contraponen. Necesita más ingresos porque quiere gastar más, pero necesita más ingresos porque quiere bajar el déficit. Entonces, para tú lograr dos objetivos que se contraponen, tendría que ser una reforma muy grande, de 200,000 millones de pesos. Si tú haces una reforma pequeña, el gobierno lo que va a hacer es gastar esa recaudación adicional y en 2 años, ¿qué va a pasar? Otra reforma. Otra reforma. Todo el mundo, Sí. doctor Magín Díaz. Muy todo bien, el mundo, buena exposición. Todo el mundo, excelente. Muy buena, claro. Una cátedra, doctor. Excelente, Gracias. excelente. Doctor Magín Díaz, Gracias. todo el mundo está de acuerdo de que es necesaria una reforma fiscal. Bueno, ahora bien, siempre y cuando pague el otro. ahora bien, exacto, ahí voy. Pero cada vez que se dice dónde se va a buscar el dinero, que dice, bueno, vamos a buscarlo en este sector, ese sector grita. Claro. Vamos a buscarlo en este sector grita. Vamos a buscarlo aquí, ese grita. Entonces, ¿qué podemos hacer real y efectivamente? ¿Qué se puede hacer para lograr una reforma fiscal? Diría yo, equitativa, por decirlo de alguna No, manera. eso no existe. O sea, al final la reforma, o sea, los gobiernos son elegidos para gobernar y deben tratar de buscar el mayor consenso posible. Pero aún la mejor reforma que se pone de referencia, al final no había un consenso. Balaguer la hizo por decreto, una parte. No se ponen de acuerdo, va el decreto. Y un año después fue que se aprobó. Entonces, el gobierno tiene que hacer lo que tenga que hacer. Sobre todo si está previendo, si esto no se resuelve, que podría venir una crisis en el mediano plazo. Entonces, al final el gobierno tiene mayoría en el Congreso, va a tratar de que la gente esté de acuerdo, pero son impuestos, es una imposición. Sí. Magín, usted dice que el pacto fiscal es inviable. Hace unos minutos exactamente teníamos ahí a César Dargán, el CONET, proponiendo un gran pacto de nación para arribar a diferentes reformas. Esto pudiera verse como una estratagema, entonces, Magín, de vamos a propiciar este pacto para que eso se diluya allí y al final recaiga simplemente en impuestos sobre los pobres y no nos toquen a nosotros. ¿Pudiera verse así? Bueno, lo que pasa es que el sector empresarial tiene razón. Vamos a sentarnos. Lo que yo digo es que en un mes no se van a poner de acuerdo. Y el gobierno quiere salir de esto lo antes posible. O lo ideal para el gobierno es que sea con el apoyo de los grandes sectores. Fíjense ahora. Por ejemplo, el gobierno claramente fue a los organismos internacionales y le dijo, apóyenme. Porque no es coincidencia que habló el Banco Mundial, se necesita más impuestos, habló el Banco Interamericano, habló el Fondo Monetario. Entonces el gobierno salió a buscar el apoyo de las multilaterales, de los organismos, y ahora quiere el apoyo del sector empresarial. Ahora, para mí no se va a llamar pacto porque el gobierno quiere salir de esto en 2, 3 o 4 semanas. Un pacto es algo que tú tienes que negociar 1 año, 2 años, para que se haga una negociación y un estudio profundo. Y el gobierno no se puede dar el lujo porque no tiene ese tiempo. Lo ideal para el gobierno es que esta reforma se apruebe este año para que a partir de enero, empezar a recaudar más, que es lo que el gobierno quiere. O sea, está muy bonito los objetivos que dice Pavel de equidad y de sostenibilidad. El gobierno lo que quiere es más recursos porque tiene un problema de déficit y necesita aumentar el gasto.
Eso es lo que está pasando. Algunos han expresado en el sentido de que no es justo que tengan que pagar más impuestos si no garantizan calidad del gasto y los niveles de evasión. ¿Cuán importante es esa variable de evasión? Bueno, la calidad del gasto siempre es un tema subjetivo. Mira qué fácil. Nayib, ¿ha mejorado la calidad del gasto en estos 4 años? No, para nada. Y si cuando yo le pregunté a Virgilio, ¿qué dice? Que sí. Sí. No, no tiene idea. Entonces, Ese es un tema. Bueno, Manuel dice que sí. Mira. El presidente ha dicho claramente lo que ha hecho. Que ha mejorado la calidad del gasto, por ejemplo, que la inversión es 15% más eficiente, o sea, con los mismos recursos están haciendo 15% más obras, por ejemplo. Ha eliminado instituciones, ha hecho 32 decretos, lo dijo, 7 leyes para eficientizar el gasto. Pero la gente no necesariamente percibe eso, entonces siempre eso va a ser algo subjetivo. Ahora, con respecto a la evasión, claramente el sector privado está pidiendo aquí hay que combatir la evasión. Yo creo que eso debe ir con la reforma. Cuando tú eliminas el impacto de los adelantos de impuestos, DGI y DGA están recaudando lo mismo que hace 4 años. Entonces, si en 4 años tú no pudiste aumentar ni 0.2%, es lo mismo en términos relativos, sí, como porcentaje del PIB. Significa que en promedio la evasión se mantuvo en 4 años. Entonces, por eso es que el empresario dice, espérate, que me están cargando a mí demasiado, que es uno de los grandes problemas del sistema. Pero no es el empresario que evade, porque esos impuestos son indirectos, ¿no es? Bueno. No, hay de todo, hay directo y hay indirecto. Ahora, la evasión en promedio... O sea, una persona que trabaja en una empresa y su salario esté grabado con impuestos sobre la renta, no tiene capacidad de evadir. Pero cuando el que hay empresarios y hay empresarios, ¿no? Pero el empresario que evade es el contrabando, es la informalidad. Claro. La informalidad no es... El formal no tiene manera de evadir. Se lo pone ahí. No, es lo que tienen doble contabilidad. Porque hay una empresa de amigos tuyos que están pagando eso es fraude. No, lo que José se refiere es que hay una parte de la población que es la que se les retiene impuestos, que eso no tienen forma de evadir. No tiene forma de evadir. El asalariado no tiene forma. Ahora, no tiene forma. Ni el consumidor ahora, ni lo tampoco. Que yo digo es que los datos indican que en promedio la evasión sigue igual, porque tú estás recaudando lo mismo. Y entonces el empresariado tiene todo el derecho a pedir que se combata la evasión, no, como que si hizo con los chinos. Si suben la tasa va a seguir igual la evasión. Pero por ejemplo, doctor si hace la reforma va a subir igual. Claro. Bueno, es el camino más simple, subir la tasa. Bueno, ahí lo que el gobierno debe tomar en cuenta, el Ministerio de Hacienda, es que si va a hacer una reforma en que el principal componente es de aumento de tasas, hay un riesgo alto de que suba la evasión y tiene que poner más control. Sí, por ejemplo, yo tengo un puesto de empanadas. Un puesto de empanadas. Yo te doy un software en el celular. Entonces yo debo pagar impuestos. Sí, yo debo pagar. Un momentico, que al doctor en economía que yo le estoy hablando. Pedro. Partida de ignorancia. Sí. Gracias. Adelante. Yo debo pagar ITEVIS. Con perdón de los ignorantes. Yo debo pagar anticipo. Steve Jobs no yo tenía debo pagar. Bueno, no, para... Un monotributo. Si yo vendo dique mucho, el tipo vende muchísimo. Háblate de un monotributo. Mira, es que hay varias cosas. Para los pequeños hay regímenes simplificados. O impuestos vacíos, y se está hablando de implementar el monotributo que se ha estudiado. El RCT, o sea, ¿verdad? Sí. El RCT, pero que ahora con un solo pago tú pagas impuestos y seguridad social. Exacto. Ahora, no es de ahí que el gobierno va a obtener mucha recaudación. Los regímenes simplificados para micros y pequeños es para dar un sentido de pertenencia a los contribuyentes, también, para ir formalizando y que después vayan creciendo y pasando al régimen normal. Ahora aquí hay temas que hay que resolver con los grandes, con la gran evasión del ITEVI, con el fraude de comprobantes. Yo creo que la factura electrónica puede ayudar, pero ojo, en Chile y Argentina, que fueron los pioneros, Chile fue el pionero, cuando aplicaron factura electrónica, la evasión aumentó. Porque no le aplicaron nada, no la aplicaron bien. Porque sí la aplicaron, pero yo traje a los que implementaron la factura porque hay que aprender. Ese por el componente también, porque es que la economía, sobre todo el comercio, inevitablemente tiene un gran componente de informalidad. Pero no 46. Ahora, ellos pensaron tenemos 58. que mágicamente la factura electrónica le iba a resolver el problema de la evasión.
y la factura electrónica es una herramienta que le da información y le da facilidad a la administración. Pero tú tienes que hacer tu trabajo de gestión. Las impresoras fiscales ayudaron a bajar un poco la evasión. Marginalmente. Bueno. Es que la impresora Marginalmente también, es por que eso. no hay que imprimir Bueno, nada. pues gracias, No, Magín. es que no hay que imprimir No, nada. Muchas gracias, Magín, No hay muchas que gracias. imprimir nada, eso se vende. Cambio fuera. Seconza.